Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, segundo vídeo del tema de la carga, en el que vamos a profundizar en la diferenciación entre carga externa y carga interna. Recordamos primeramente que venimos de la explicación de las 6 taxonomías en las que se podía dividir el concepto de carga y que nos quedamos en que, bajo mi punto de vista, la más importante y la que más nos podía ayudar era la que diferenciaba entre los parámetros en los que se expresa la carga. En este caso, la carga externa y la carga interna. Dentro del concepto de carga, recordar que hablábamos de la definición del año 2001 de Verkhojanski, en el que indicaba que era la cantidad de trabajo realizada, el efecto que provocaba sobre el cuerpo y el efecto psicológicamente percibido por el deportista. Si tenemos unos conocimientos muy básicos, todos definimos la carga como el producto, como la multiplicación entre volumen e intensidad. Bueno, pues bajo mi punto de vista, el factor que nos va a determinar absolutamente todo va a ser la intensidad. Luego veremos que cuando hablemos de carga no solo existe el volumen y la intensidad, sino que existen otros parámetros que hay que valorar. Y, por tanto, viendo esta diferenciación, lo primero que tenemos que decir es que la carga externa no es lo mismo que la carga interna. ¿Qué es la carga externa? La carga externa se puede definir como la cantidad de trabajo generado por una tarea y expresado en parámetros medibles, como pueden ser la distancia, el tiempo, la velocidad, y siempre de forma objetiva, mostrándose como el producto entre el volumen y la intensidad. Esto sería el concepto de carga externa. Sin embargo, cuando profundizamos más en el concepto de carga interna, encontramos que es el efecto que causa en el organismo un determinado esfuerzo en función de la tarea prescrita y que es consecuencia del nivel de estrés impuesto. Muy bien. ¿Qué significan estas dos definiciones? ¿Qué nos aportan? Bueno, pues nos aportan lo siguiente. El concepto de carga externa sería el entrenamiento que un entrenador o el ejercicio o una tarea que alguien prescribe. Por ejemplo, 2 series de 200 metros de natación. Eso sería la carga externa, que la podríamos medir en metros o en tiempo. En cambio, la carga interna sería la afectación que esas 2 series de 200 metros causan sobre el organismo del sujeto. Ya veremos cuál es esa afectación y cómo la podemos gestionar. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos medir esa afectación, es decir, cómo podemos medir la carga interna que está soportando nuestro deportista. Y para ello tenemos 4 metodologías principales. La primera metodología es el análisis de la frecuencia cardíaca. Para ello podemos utilizar cinturones pectorales. A día de hoy están muy de moda los relojes que cogen de forma distal la señal, brazaletes. Bajo mi punto de vista y por los conocimientos que tengo yo de compañeros que han estado haciendo pruebas, de momento los cinturones pectorales siguen siendo los más eficaces y los más fiables. Se han hecho pruebas, hemos hecho pruebas con relojes y hemos hecho pruebas con brazaletes donde se pierde entre un 7 y un 15% de la señal, con lo cual no tendrían la calidad necesaria para aportar una información viable de cara a la planificación del entrenamiento. El segundo elemento que podríamos utilizar para controlar la carga interna es la concentración de metabolitos. En este caso, principalmente lactatos. Vale. ¿Qué tenemos que decir en relación al lactato? Bueno,
Recientes investigaciones realizadas por mi grupo de trabajo nos hemos dado cuenta de que el lactato en condiciones de deportes colectivos intermitentes, deportes de alta intensidad intermitentes, debido a la normativa de reglamentación que tienen los mismos, que no nos permiten tomar la muestra de lactatos durante la competición oficial, impide que los valores que se obtengan a posteriori, después de que se termine el partido, sean valores relevantes, sean valores que se puedan denominar como científicamente válidos. Entonces, ¿cuál es mi visión respecto a la concentración de metabolitos? Que en deportes continuos y siempre que se pueda hacer la toma nada más terminar la competición, y no estoy hablando de una sola toma, sino que estoy hablando de una toma seriada en el tiempo, que eso ya lo veremos más adelante, un buen factor para el control de la carga interna. Siempre que el deporte sea intermitente, o siempre que el deporte tenga pausas o que el reglamento no nos permita acceder a los deportistas mientras existan pausas en el deporte, la concentración de metabolitos no es una buena forma para controlar la carga interna, debido a que la deplección de ese lactato durante el descanso disminuye los niveles alcanzados. El tercer elemento que podemos utilizar es el perfil hormonal. Tanto en chicos como en chicas vamos a utilizar el cortisol como hormona encargada de la destrucción muscular, básicamente de aquellos factores que tienen que ver con el catabolismo, y la testosterona como aquella hormona de creación muscular y que tiene que ver con el anabolismo, lo que se conoce como anabolismo muscular. En relación a este vídeo, y entendiendo que hombres y mujeres no son iguales, sobre todo a nivel hormonal, justo después de este vídeo voy a realizar un vídeo aclarativo de cómo se debería de realizar un perfil hormonal e incluso una propuesta de organización de trabajo en función de la menstruación. ¿De acuerdo? Eso será en el vídeo 2.3 de este mismo canal. Y el último elemento que podemos tener para controlar la carga interna es la percepción subjetiva del esfuerzo. La percepción subjetiva del esfuerzo son dos escalas. La primera realizada por Borg en el año, creo que fue 73, que iba de 6 a 20 y que correlacionaba directamente con la frecuencia cardíaca. Muy bien, ¿qué indica la percepción subjetiva de esfuerzo? Bueno, pues a día de hoy, dos cosas. Primera, ¿cuánto me he esforzado yo en relación a mi 100% de esfuerzo? Esa es una de las preguntas que se está utilizando a nivel científico. Y la segunda pregunta que se utiliza es ¿cuánto de fatigado estoy en función de mi fatiga máxima? ¿Vale? Cuento rápidamente la historia de estas escalas. Cuando realizaron la escala original, que era la escala de 6 a 20 puntos, los autores decidieron ponerle de 6 a 20, dándole una relación 1:10 en cuanto a la frecuencia cardíaca. De modo que si alguien había hecho una sesión de una frecuencia cardíaca media de 60 pulsaciones por minuto, era un 6, y si alguien había hecho una sesión de una frecuencia cardíaca media de 200, era 20. ¿Qué sucede? Que esta escala se hizo famosa y se intentó llevar a otro tipo de colectivos. Cuando le preguntaban a un niño de 6 a 20 ¿cuánto consideras que te has esforzado?, los niños tenían problemas para contestar, y lo mismo pasaba con la tercera edad. ¿Cuál fue la solución? Facilitar la escala, y crearon la escala modificada de Borg,
que básicamente es una escala de 0 a 10 puntos, donde 0 es muy suave y 10 es muy fuerte, o que me he esforzado mucho, ¿de acuerdo? Entonces se facilitó de ese modo la aplicación de la percepción subjetiva de esfuerzo a otros colectivos. ¿Qué pasó? Pues que a partir de aquí empezaron a salir escalas de Borg modificadas como churros. Y ahora prácticamente cada deporte tiene su propia escala con los pictogramas representativos de su deporte y adaptado científicamente a cada deporte. Bueno, si estas curiosidades y estos elementos que hemos hablado aquí para el control de la carga interna os han parecido interesantes, queréis que se amplíe información o queréis aportar vuestros comentarios, por favor, en la parte de abajo del vídeo, ya lo sabéis. Nos vemos, yo intentaré contestar a todo y si tenéis alguna duda que no puedo contestar en los comentarios, realizaría un vídeo de preguntas y respuestas. Un saludo, muchas gracias.